Bueno, en esta segunda parte nos vamos a referir dentro de las cefaleas a las migrañas que ocupan quizá el capítulo más importante del tema. Las migrañas son dolores de cabeza recurrentes, crónicos, episódicos, de presentación episódica, de resolución espontánea en mayor o menor medida, que tienen un elemento fundamental que es el diagnóstico clínico. El diagnóstico es clínico porque no hay ningún marcador biológico de laboratorio ni de neuroimágenes que permita definir el diagnóstico de una migraña. La historia es fundamental y la presentación del dolor recurrente a través del tiempo es clave. El dolor característico es en hemicránea, o sea, de un lado de la cabeza. Después con el tiempo puede evolucionar a toda la cabeza, pero sobre todo al principio, con mucha gente se presenta atrás del ojo, en la región temporal. La historia de más de 5 episodios de crisis de dolor es importante como antecedente y fuerte. La historia familiar es otro dato que nos ayuda al diagnóstico y la presencia de síntomas autonómicos es casi confirmatorio de esto, y me refiero a ganas de vomitar, vómitos, fotofobia, fonofobia, molestias con el movimiento, lo que hace que el paciente naturalmente tienda al reposo o a limitar su función en el momento de la crisis de dolor. Hay un montón de variantes de migraña, pero nos vamos a referir en esta pequeña charla conceptual a la migraña sin aura, que es la más común de todas. La migraña con aura voy a comentar solamente que es una migraña que se presenta con un síntoma neurológico que lo antecede. El aviso, aura es aviso. Entonces el paciente, antes de tener su crisis de migraña, tiene un aviso que normalmente es un síntoma neurológico. ¿Cuál es el más frecuente? Un síntoma visual. La migraña crónica, que se caracteriza por la frecuencia, de tener de 14 días al mes por lo menos de dolor, y aquella cefalea por sobreuso de medicación analgésica. 2 palabras sobre la fisiopatología, sobre todo para considerar que esto no es un fenómeno mágico, ni es un fenómeno psicológico, es un fenómeno biológico, que tiene 2 activadores, el tronco cerebral o la corteza cerebral. A partir de la corteza se extiende una onda de despolarización que va a provocar un fenómeno inflamatorio. Lo mismo ocurre con la activación del tronco, sobre todo a nivel mesencefálico o perimesencefálico, que se activa. Esta activación va a provocar un fenómeno eléctrico e inflamatorio. Vemos sobre la imagen de resonancia funcional del lado derecho las áreas que se activan en un cuadro de migraña agudo y cuando está avanzando el fenómeno migrañoso desde su inicio hasta el pico de dolor hasta la resolución. Vemos que hay distintas áreas que se activan: corteza frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, tronco cerebral, región subtalámica y hasta protuberancia. Todas estas regiones participan en darle al paciente la interpretación del dolor en ese momento. Hay un montón de fenómenos neuroquímicos que participan en la generación de una crisis de migraña. No cualquier persona hace una migraña, la hace aquel que tiene la susceptibilidad genética. Hay cerca de 20 y pico de genes que se asocian con personas con migraña, y esto tiene que ver con modulación de neurotransmisores, de receptores, con enzimas, etc. Hay cambios eléctricos, se despolariza la corteza, eso se llama despolarización cortical propagada. Hay cambios neuroquímicos, liberación de serotonina, aumento del CGRP, del gen regulador del péptido de la calcitonina, liberación de péptido intestinal vasoactivo, sustancia P, óxido nítrico, simplemente para mencionar los más estudiados. Esto va a generar un cambio inflamatorio que produce el dolor pulsátil. La inflamación vascular es secundaria a todos estos fenómenos, y también demostrado por resonancia magnética hay cambios en el flujo cortical. El mecanismo fisiopatogénico es neurovascular. Las crisis de migraña hay que tener en cuenta que, como dijimos antes, son el 85% de las consultas en la guardia. El dato cardinal es que son recurrentes.
Tenemos algunas preguntas para el screening rápido. Esto es, ¿tiene molestia a la luz el paciente con el dolor? ¿El dolor lo limita funcionalmente? ¿Tiene náuseas o vómitos? Si tiene estas 3 preguntas positivas, tiene una alta sensibilidad, alrededor del 85% al 90% de probabilidad que si no hay una señal de alarma, esta cefalea sea una migraña. Muy importante, si estamos en la guardia, una cefalea, descartamos causas secundarias, el screening rápido nos orienta que es una migraña, tenemos que adecuar el manejo. Y esto es que el reposo es necesario, tenerlo aislado al paciente, adecuamos el ambiente, apagamos la luz, lo acostamos, porque el paciente está sensible a la luz, a los ruidos y al movimiento. Poner una vía es lo ideal para hidratar al paciente, que generalmente vomita y se deshidrata, y para aplicarle medicación, que tenemos 2 o 3 objetivos. Calmar el dolor, para lo que se usan en general analgésicos o antiinflamatorios, y necesariamente en la crisis aguda de migraña el uso de metoclopramida o neuroléptico es mandatorio y hacen que se resuelvan con esta combinación cerca del 90% de las crisis de migraña, al menos bajen 5 o 6 puntos en la escala de dolor. Y es muy importante aconsejar que no es menor la tarea que tiene el médico en la guardia cuando resuelve una migraña o alivia una migraña, sugerirle que consulte, porque es una causa de discapacidad importante y es una causa de consumo frecuente de medicación. Y si el paciente no tiene un diagnóstico, muchas veces no está orientado a cómo seguir. Podemos tener la otra circunstancia en la cual el paciente es un paciente que viene al consultorio y nos pregunta porque tiene migrañas cada tanto, pero en ese momento no está con una crisis. Entonces el paciente nos pregunta cómo puede manejar esas crisis de migraña esporádicas. Y un concepto obvio, pero es usar lo que funcione. No sirve cambiarle al paciente algo que le funciona por lo que no le funciona, o sacarle ibuprofeno o ergotamina y cambiarlo a paracetamol que no le resulta. Eso es muy importante. El paciente debería usar lo que le funcione y eso puede ser medicación inespecífica como antiinflamatorios o analgésicos, o si el paciente no resuelve esto, debería usar ergotamina o triptanes. Las combinaciones también, hay muchos productos, muchas formas o marcas comerciales que tienen combinaciones de analgésicos con ergotamina. Actualmente hay triptanes con naproxeno. Y también tenemos que tener en cuenta la vía de administración. Hay pacientes que tienen el vómito rápido y fácil al inicio del dolor, por lo tanto una medicación oral es más difícil de dársela. Podemos usar la vía sublingual, la vía subcutánea, la vía intramuscular, eso lo podemos adecuar con cada paciente. El problema es cuando las migrañas empiezan a ser más frecuentes y van a entrar ya en otra categoría de manejo en el cual tenemos las de alta frecuencia, que son en promedio hasta 3 días a la semana con dolor que empieza, tomo algo y lo resuelvo, ¿no? Se resuelve dentro del día el dolor. Y la forma crónica, que es la más seria, diría yo, es aquel paciente que tiene más de 14 días al mes con dolor con características migrañosas. Por supuesto que como concepto general, en este caso, no solo hay que adecuar y ser eficaz en el manejo agudo para que el paciente resuelva eficazmente su crisis, para lo cual hay que usar la medicación que funcione, que hemos dicho en la diapositiva anterior. Y dentro de la prevención, porque si el paciente tiene 14 días al mes no podemos darle 14 días analgésicos, pero sí podemos hacer o tomar en cuenta medidas no farmacológicas y farmacológicas. Hay factores de riesgo que facilitan que el paciente con migraña pase de una forma episódica, esporádica, a una forma crónica. No los voy a leer a todos, vemos que hay factores de riesgo, muchos son manejables. El médico clínico debería estar atento a estos factores para evitar que el paciente, que son todos problemas clínicos sobre los que podemos actuar, para que el paciente disminuya el riesgo de que esa migraña que se presenta cada tanto se haga más frecuente. Y hay, por supuesto, que hay algunos factores más claros, indicadores de progresión, como la ansiedad, la depresión, otros dolores corporales o molestias gastrointestinales que lo lleva todo al paciente a que empeore su dolor. Y finalmente, para terminar, la migraña crónica y la de alta frecuencia también, tenemos
dos estrategias, la no farmacológica, que tiene que ver con hábitos saludables, actividad física, ordenar el sueño y todos los factores que cronifican, y evaluar los desencadenantes si los hubiera, y la terapia farmacológica, dentro del cual tenemos un abanico hoy de opciones, un menú bastante variado de fármacos de distinta naturaleza que pueden actuar haciendo que esa migraña baje en frecuencia, en intensidad y en severidad. Betabloqueantes, antidepresivos, otros orales, el Botox y los más modernos, los biológicos, que bueno, son más accesibles en otro sentido, no en el económico, pero eso lo pueden discutir con su docente. Con esto terminamos.